Buenas tardes, muy bendecida semana. Bueno, gracias a Dios por el fin de semana que tuvimos, ¿no? Hay que empezar con toda la gratitud a Dios y no dejando que se corte todo lo que Dios nos ha dado, la bendición, las percepciones nuestras para nuestra vida, el ver cómo el Señor busca darnos de su palabra lo que necesitamos. Bueno, me estoy refiriendo especialmente ayer, a los cultos de las 9 y de las 11. Yo ya había hablado con el pastor Carlos para decirle que habíamos tratado las bodas de Caná, y ahí nos vino una nueva visión, un panorama de todo lo que Jesús es, tomando ese momento que, de acuerdo al Evangelio de Juan, es el comienzo de su ministerio, ¿sí? ¿Se acuerdan que hemos dicho que los otros ni cuentan este milagro, ni tampoco mencionan ese lugar, ese espacio y ese momento? De manera que el Evangelio de Juan, que viene a contar todas las cosas que los otros no contaron o no supieron, o no sé por qué, pero Juan nos ubicó ese comienzo del ministerio en ese milagro tan extraño, tan físico, tan doméstico, tan real como el comienzo. Y bueno, y el mensaje del pastor Carlos de ayer le dio una dimensión impresionante. Y yo pensaba, bueno, es que la palabra da para cada uno que la busca con la ayuda del Espíritu Santo. Y seguramente muchos de nosotros vimos otras cosas, pero de todas maneras este mensaje nos ha abierto la cabeza hacia muchas cosas, especialmente personales, porque esos son los mensajes que no son expositivos, de exponer lo que la palabra dice, lo que la palabra muestra, sino que fue directamente al trabajo de que cada uno de nosotros miráramos nuestras vidas y nos pusiéramos ahí en el camino de tomar la autoridad que el Señor nos da para los distintos momentos, ¿sí? Yo tomé nota de un montón de cosas muy, muy importantes. Y como nosotros estamos en el Evangelio de Juan, buscando, el de hoy se llama Juan cuenta de Jesús y Nicodemo, nosotros estamos dando vuelta a la hoja de las bodas de Caná y yendo a ese encuentro que tuvo Jesús tan especial, tan intenso, tanto en la relación como en el contenido, de haberle dado la doctrina básica. Pero como la Biblia no es un libro de doctrina, si así fuera podríamos tomar los versículos capítulo 3, del 14 al 21, donde parece ahí un manual de la doctrina básica de la salvación. A nosotros nos llega como un libro humano, en este caso, siendo evangelios con personas que se acercaron, conocieron, confrontaron, voy a usar la palabra confrontar a Jesús, de lo que traían y de lo que buscaban. Y esto, por eso sigue sirviendo para cada persona que se acerca a Jesús. Y lo vamos a pensar un poco más allá de lo meramente doctrinal, como tenemos que leer la palabra, buscando todos los huequitos. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. De manera que acá tenemos la presentación de alguien. Venimos de leer Lucas, y Lucas lo que tuvimos era fariseo, maestros, dirigentes y todo que se oponían a Jesús, mirándolo de lejos, de frente, criticándolo, ¿sí? Y acá tenemos alguien totalmente distinto, pero con sus características. Y gracias a Dios por Juan, que tuvo toda la capacidad por el Espíritu para contarnos bastante de este encuentro. No todo, bastante de este encuentro.
Este fue de noche a visitar a Jesús. Entonces me planteé, bien, ya conocemos bastante de los fariseos dirigentes de los judíos, ¿sí? Este hombre me lo imaginaba diciendo, yo quisiera conocer más a este Jesús, hablar y preguntarle, pero a solas con él, no con los otros, que enseguida se ponen criticones. Ahora, si me llegan a ver que voy a hablar con Jesús, hasta me va a llamar el Sanedrín para hacerme un juicio, para sonsacarme que hablé. Yo quisiera hablar tranquilo. Tenés miedo, ¿no? Bueno, un poco sí, un poco me atemoriza la reacción. Yo quisiera tener una charla franca y tranquila y ver si logro llegar a entender quién es Jesús. Tengo una percepción de lo que escuché, de lo que vi. Además, yo tengo un recuerdo, pues ya soy un hombre grande, tengo un recuerdo cuando una vez había un muchachito que en la Pascua de hace un montón de años vino y se sentó con nosotros y hablaba y enseñaba a nosotros, nos mostraba de las escrituras. Y a mí me parece que se llamaba Jesús. Y no sé si podría ser el mismo. Pero hoy que pensé realmente, lo voy a encarar y lo voy a ir a ver, me vino el recuerdo. Y quisiera realmente saber quién es Jesús. Esto es imaginario, pero tenemos toda la posibilidad cuando nos acercamos para que la escritura no sea una lectura así raspante, diciendo ya lo sé, yo todo esto lo conozco, para que podamos adentrarnos en el corazón de lo que Dios quiso dejarnos para nosotros. Golpeó, entró y llegó. Y le dijo, Rabí, maestro, ¿no? Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Me paré acá. Cuidado con seguir de largo diciendo ya lo sé, ya lo conozco. Le dijo Rabí, le dijo maestro, le dijo sabemos, plurales, nosotros sabemos los que te conocemos, los que te escuchamos, los que estamos acá. No dice para nada dónde estaba este Nicodemo. Sabemos que eres, verbo ser, que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Le estaba reconociendo la divinidad. Nadie de los otros fariseos hubiera llegado a tanto, me parece a mí. Entonces, maestro que ha venido de parte de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué estoy diciéndote esto? ¿Era un adulador? ¿Se acuerdan cuando el joven rico había dicho maestro bueno y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? No era un adulador, no parecía ser un adulador. Porque nadie, me paré nadie, podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y mi primera impresión al leer lentamente, como estoy leyendo esto, es decir, pero eso daba para que Jesús lo abrazara y le dijera, ya sos mi discípulo, sígueme. Me di cuenta que con esto, maestro que ha venido de parte de Dios, que hace señales de Dios, mostrando a Dios, estaba reconociendo divinidad. Pero lo que estaba reconociendo era que era un profeta. Como ellos conocían a los profetas que habían ido de parte de Dios. De manera que acá me di cuenta cómo estaba parado, con todo respeto, no hay ningún signo de que lo estuviera adulando, de adulación. Y vamos a ver qué le contestó Jesús. Creo que casi ninguna respuesta que Jesús daba cuando alguien se le acercaba era
no digo amigable, no está bien decir amigable, pero como que lo frenaba un poquito y decía, bueno, vamos a poner las cosas en claro. Jesús le dijo, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le estaba dando un enunciado nuevo, que no tenía que ver con divinidad todavía y no tenía que ver con milagros ni señales ni nada de eso. Le estaba hablando de nacer de nuevo para ver el reino de Dios. La frase del reino de Dios surcó por los evangelios y este hombre que había estado ahí cerca o oyendo de Jesús y de Juan el Bautista, seguro que tenía muy en claro el tema del reino de Dios, además de todo lo que venía de la palabra del Antiguo Testamento. Así que Jesús apunta a que la condición para ver, ni siquiera le dice para entrar, para ver, era nacer de nuevo. Primera confrontación de Jesús. Le apuntó a lo que él creía y había comprendido y había visto, y ahora le dijo, pero nuevo nacimiento. El dirigente de los judíos fariseos le dijo, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Me encanta lo humano. El dirigente de los judíos tomó de la frase de Jesús, puse 3 palabras, el significado más básico, más literal, más físico, ¿sí? El más sencillo. En realidad no se puso en la fase de sabio del Antiguo Testamento. Quizás por eso podía llegar a Jesús. Porque le salió a decir, pero esto, ¿cómo puede ser esa verdad? No la podía entender, porque acá no era cuestión de conocimiento. Ojo con los grandes conocedores de la palabra. En realidad, él era un religioso cercano a Jesús, judío como él, y que venía anunciado por las Escrituras, le costaba salir de religioso para entrar en el verdadero campo espiritual. Pero vamos a seguir a Jesús. Yo te aseguro, mire, la palabra seguridad es muy importante, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Acá Jesús salió de ver y acá puso entrar. Acá le está avanzando en la enseñanza. ¿Sí? Ojo los que leemos y leemos y leemos y creemos que lo sabemos. Jesús estaba, acá dos cosas nuevas. Primero le decía, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Acá se han discutido los expertos por entrar del agua, desde decir, bueno, que quizás se estaba refiriendo todo bebé nace de agua en el líquido amniótico, decían algunos, y otros hablando de la purificación necesaria, y otros hablando, lo más sencillo es pensar en el bautismo. Tenemos el contexto del bautismo de Juan el Bautista, en el comienzo de su ministerio, de manera que lo más probable es que Jesús estuviera recordando su propio bautismo, que hubo agua y que hubo el descenso del Espíritu Santo. Está avanzando un poquito más en la enseñanza. Te aseguro que quien no nazca, todavía no le habla así de frente a él, quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar, no solo ver, entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Separemos lo físico. Lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Ven que acá se va acercando a él. Primero le hizo una afirmación muy contundente y acá se va acercando a él. No te asombres, pero tenés asombro, porque, ¿sabes?
Se tenía que sacar toda la caparazón religiosa para poder entender lo de que había que nacer de nuevo. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu. Acá uso una metáfora excelente, porque es una de las formas más comprensibles para pensar en el espíritu, que no tiene entidad física, que lo mostró que era como el viento, como algo que no se sabe, quizás que no se entiende, pero que a eso apunta, a poder recibir el espíritu, porque eso es lo que va a provocar una transformación y un nuevo nacimiento. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Y no lo critiquemos a Nicodemo, primero porque era honesto, decía que estaba con dudas, decía que no lo podía entender, ¿sí? Peor hubiera sido que dijera, gracias maestro, muy buena tu explicación. Se mostraba asombrado, Jesús le dijo, no te asombres, se mostraba asombrado, sin palabras, y volvía a repetir lo mismo. ¿Cómo? Esa es la pregunta que tiene que hacerse todo aquel que se quiera desenvolver de la religiosidad cristiana para poder entender lo que Jesús ofrece. ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Replicó Jesús. Ahí donde yo digo lo de confrontar. Jesús de alguna manera lo confrontó. ¿Dónde están tus conocimientos? Ahora, Jesús no se está burlando de él. No se pone con una actitud de maestro superior, aunque lo era. No es esa la actitud de Jesús. Jesús se enojó con los que lo provocaban, pero nunca con un hombre sensible, sencillo, honesto, que venía a preguntar. Él sabía que un maestro de Israel no podía entender todavía, porque no podía creer, porque para acercarse a Jesús había que creer, ¿sí? Y todos los otros fariseos que me vienen a la mente, todos los que leímos en Lucas, todos esos no podían creer en él, no lo podían aceptar, estaban velados sus ojos, pero no estaban velados los ojos de Nicodemo. Te digo con seguridad y verdad, le dijo, no te sorprendas, le dijo, te aseguro, y ahora reafirma. Lo está confrontando a todo lo que sabe, a todo lo que tiene en su mente y en sus conocimientos. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Y aquí es donde me vino la imagen del bautismo de Jesús. Bautizado en agua, en espíritu, lo que hemos visto, lo que nos ha pasado. Pero, y acá, así como empezó Nicodemo a hablar de sabemos que tú eres, acá Jesús le dijo, ustedes, a todos ellos, no aceptan nuestro testimonio. Y acá Jesús, que estaba ya pidiendo fe, la fe significaba que había que creer. Él le decía, ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Él estaba hablando de una transformación espiritual. Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Hasta ahora Jesús nunca había dicho mí, yo, ni tampoco lo dice. Él hablaba así del Hijo del Hombre como si fuera otro, pero es que el proceso de fe se tenía que dar en Nicodemo. No le dijo, yo soy que he venido del cielo.
el proceso de dejar atrás toda su religiosidad rígida y sin ver lo que Dios había anunciado en el Nuevo Testamento, ahora acá llegó. Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Se entiende? Le estaba diciendo, yo soy Dios que descendió del cielo. Llegamos al versículo 13 y es interesante que desde el 13 al 21 no aparece más Nicodemo, no aparece el diálogo. A mí me había encantado este diálogo así. Por supuesto que debe haber habido mucho más carne en este diálogo, que como todos los escritores, en este caso Juan lo resumió en las ideas principales y en los momentos ahí y en la percepción de uno y en la manera en que Jesús le iba abriendo despacito. Fíjense que empezó con el viento para explicarle del Espíritu y terminó diciendo que Él había descendido del cielo. Yo en un tiempo pensaba, como viene un titulito de estos que le han puesto los que te han ayudado a poner subtítulos para entender, yo digo, ¿se acabó ahí la conversación? No puede ser, solamente que Juan consignó acá la manera en que Jesús le fue explicando a Nicodemo. ¿Se habrá quedado mudo? ¿Escuchó, tomó y recibió? Sigue Jesús. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Dos citas rapidito. En Números está esa historia tremenda que por pecado salieron serpientes venenosas y los picaban y morían. Y en Números 21:9, solamente ahí dice, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta, la levantó. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. ¿Por qué? Eso era lo que se llama un tipo, un acto simbólico en el tiempo de Moisés y que Jesús lo iba a explicar de nuevo. ¿Cómo? Como levantó Moisés, eso fue el acto real, la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y acá empezó Jesús, dejó el nuevo nacimiento entendiendo que ya estaba entendido, empezó a hablar de la vida eterna. Y este levantado me hizo acordar, a ver si lo tengo acá, era en Juan 12, cuando en un capítulo que había unos griegos que estaban buscándolo y dice, Jesús dice en Juan 12:31, el juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado, Satanás. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Jesús mismo había usado esa misma expresión de ser levantado. Había una cruz en su futuro. Y no sé si lo entendió en ese momento, pero sí entendía la correlación con aquella serpiente en un asta que había de ser levantada. Y maestro de los judíos podía entender que había una cruz en el futuro de Jesús. ¿Para qué? Como mirando a la serpiente, mirando a la cruz, todo el que crea en él tenga vida eterna. Me lo imagino con la boca abierta, Nicodemo, y mucho más cuando tuvo que escuchar lo que ahora sigue, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y acá aclaró, cada vez más va aclarando Jesús, aclaró lo que había dicho en el otro versículo anterior.
Puede ser que uno se siga emocionando al leer Juan 3:16, pero Juan 3:16 sacado de este contexto es maravilloso, es el Evangelio en miniatura, todo lo que digan. Pero en este contexto, con ese hombre que vino a averiguar un poco más de él, Jesús le dio todos los elementos para que él completara en su mente, en su entendimiento y en su corazón quién era este Jesús. Vino por el amor de Dios al mundo, que lo dio a él. ¿Para qué? Para el que cree, no se pierda y tenga vida eterna. Y siguió. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. 3 veces, ¿no? 3 veces en un versículo está la idea de creer. ¿Se entiende, Nicodemo? Hay que creer en Jesús. Me pregunto si Nicodemo estaría pensando, bueno, ¿cómo me lo repite? ¿Se cree que yo no lo entiendo? Es que Jesús empezó por el nuevo nacimiento, por la transformación, para que él entrara en la espiritualidad que Jesús traía y significaba. Y por eso Jesús le fue explicando despacito, despacito. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Acá amplió el mensaje del Evangelio. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Acá salió todo. La vida del ser humano, la necesidad de llegar a la verdad, el reconocimiento de que sus obras son malas y que necesitan nuevo nacimiento. No lo volvió a mencionar. A lo mejor sí, Juan no lo notó, pero yo creo que desde el comienzo, Nicodemo a esta altura había ya entendido aquello que había venido a buscar. No se acaba acá, esto hay que leerlo de nuevo, despacito, ¿sí? Lamento que no haya comentado nada más de qué pasó al final, ¿no? Pero bueno, al menos en Juan 7 nosotros tenemos que estaban discutiendo acerca de él todos los principales dirigentes judíos, dice en 7:50, el mismo Juan cuenta, Nicodemo, que era uno de ellos que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló. ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? ¿Habrá dicho, como hice yo? Me parece que no se animó. Le protestaron, ¿no eres tú también de Galilea? Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. ¿Vieron qué fácil los religiosos cierran las puertas a la verdad del Evangelio? La verdad del Evangelio está en Juan 3. Y después Nicodemo aparece de nuevo, que fue uno de los que, no sé si lo guardé, pero ya no tengo tiempo, los que compró una gran cantidad de perfumes y sustancias aromáticas había estado ahí. Y ahí habrá entendido lo que quiso decir levantado. Porque si él fue con José de Arimatea los dos juntos, quiere decir que habían estado ahí delante de la cruz. Nos vamos a encontrar con Nicodemo cuando lleguemos a la vida eterna. Bueno, precioso. No se acaba nunca, pero esto tiene que llegar a todo el mundo que, aún siendo cristiano, no ha entendido lo que significa que hay
la obra de Jesús y el aceptar por fe la obra de Jesús lleva a un nuevo nacimiento, a una vida transformada. Bueno, y se nos acabó el tiempo. Gracias a Dios de nuevo por la palabra. Hoy es lunes, vamos a cerrar con la sabiduría de odres nuevos en esta noche y seguiremos leyendo, meditando en la palabra. Que Dios los bendiga.